Buenas noches a todos. Sabemos que mañana muchos regresan a sus actividades normales de trabajo y escuela. Esperamos que nos dejen acompañarlos en su día a día, en su trayecto, en sus momentos de descanso. No olviden tomar sus respectivas precauciones para poder admirar el eclipse solar que se presentará en México y Estados Unidos. Recuerden que aquí los estaremos esperando a lo largo de la semana con más historias. Suscríbanse. Aquí tenemos un lugar para ustedes. Escuchas Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Continuamos. Rato después regresó mi mamá. Venía con una señora de edad muy avanzada. «Mira esto», le dijo mi madre. Al ver lo que había alrededor de la casa se persignó. «¿Y dices que los perros no ladraron?» «No, no ladraron». «Pues vamos a ver qué puedo hacer». «Llévate a las niñas de aquí», le dijo esta señora. Mi mamá me mandó a casa de una tía. Ahí estuvimos toda la mañana. Cuando regresamos a casa ya no estaba la señora. Ya habían retirado todo lo que habían dejado alrededor. Yo veía a mi madre muy preocupada, así que ya no dije nada de lo que había escuchado durante la noche. Ya en la noche, a la luz del quinqué, oré mucho a Dios para que eso que había escuchado no regresara. Me fui a dormir con miedo, pero para mi mala suerte me volví a despertar durante la madrugada. Otra vez empecé a escuchar lo mismo de la noche anterior. Los pasos alrededor de la casa, esa voz susurrando. Me cubrí de pies a cabeza. Me rejunté a mi hermana que dormía profundamente. Sentí alivio cuando dejé de escuchar eso que estaba afuera. Me iba quedando dormida cuando lo volví a escuchar otra vez. Pero esta vez lo que se escuchaba afuera estaba dentro de mi cuarto. Yo sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Traté de rezar lo que en ese momento recordaba, pero una voz junto a mi cabeza me dijo: «De nada te sirven los rezos que estás haciendo». Y una mano comenzó a acariciar mi cabeza, aun cuando estaba yo tapada con la cobija. Ya no supe más. Escuché una especie de zumbido y creo que me desmayé. En la mañana que se levantó mi mamá, volvió a encontrar sal mezclada con tierra alrededor de la casa, montoncitos de plumas negras en cada esquina. Mamá retiró aquello haciendo oraciones mientras lo recogía. Al terminar lo puso en una bolsa de papel. Nunca supe qué hizo con aquellas cosas. Cuando me levanté de la cama yo sentía que todo me daba vueltas. Me sentía muy cansada. ¿Qué te pasa, hija? ¿Te sientes mal? Estás muy pálida. Sí, ma, me siento mal. Me volví a acostar y me quedé profundamente dormida. Petra, ya despierta. Era la voz de mi mamá que me hablaba. Tómate este té, te hará sentir mejor. Pero yo me sentía igual. Un sueño insoportable. Sentía que tenía días sin dormir. Y aquella hambre que antes tenía ya no la sentía. Solo de pensar en comida me daba asco. Yo estaba sentada junto al fogón. Mis padres discutían. Ya ves, José, te dije que no provocaras a esa bruja de Paula. Bueno, es que yo no le hice nada. Pues no, pero ya sabes que nos tiene coraje y solo estaba buscando un pretexto para hacernos algo. Mañana voy a ir a buscar a Macaria.
concluyó mi papá. Yo recuerdo que me dormí, pero mis sueños eran muy extraños. Me soñaba en un lugar sin luz, como si fuera de noche. Todo estaba en completo silencio. No había nadie. Ese sueño se repetía una y otra vez. Pasaban los días. Yo apenas si comía. Todo me daba muchísimo asco. Me sentía muy cansada. Solo quería dormir. En las tardes iba doña Macaria a la casa. Decían que sabía mucho de brujería. Y sí sabía mucho. Recuerdo que cuando estaba acostada me ponían cirios. Los prendía y me empezaba a llenar de un aceite que olía a hierbas. Conforme me iban haciendo esto, ella decía unas oraciones en purépecha. La casa empezaba a crujir. Los cirios se apagaban como si hubiera una corriente de aire. Mi mamá tenía que estar atenta para prenderlos constantemente, ya que estos no duraban mucho tiempo prendidos. Incluso varias veces se caían como si alguien los tirara. Pero lo peor era cuando hacían un círculo de sal. Decía que esta sal ya estaba preparada. Me metía dentro del círculo. Me sentaban en una silla y me amarraban a ella. No entendía por qué lo hacían. Yo solo recuerdo haber estado sentada en la silla amarrada y después despertaba en mi cama, muy cansada. Con los días me iba sintiendo mejor. Recuerdo las palabras de la señora Macaria. Un día ella estaba platicando con mi mamá. Se va a componer tu hija. Para una cabrona hay otra igual o peor. No solo Paula sabe hacer esas cosas. Yo también lo sé. Ayer me la encontré en el río. No me dijo nada. Sabe que yo estoy curando a tu hija. Y sabe que conmigo no se tiene que meter. Más le vale que deje las cosas así. Yo le preguntaba a mi mamá por qué no recordaba qué pasaba cuando estaba yo sentada en la silla dentro de aquel círculo de sal. Ella solo me respondió: ay, mija, mejor que no te acuerdes de lo que pasa. Es muy feo todo eso. Nunca me quiso decir qué era lo que hacía esta señora. Nunca me quiso decir por qué yo no recordaba nada. Cuando todo iba mejor, una noche abrí los ojos. No sé cómo o el por qué, pero estaba en el patio de mi casa. Me asusté mucho. Por un momento no reconocí en dónde estaba. Miraba a todos lados. Escuché algo que se movía entre los árboles. Quise gritar, pero antes de dar el grito, salió de la maleza un perro muy grande con rasgos muy toscos. Se veía muy agresivo. Se miraba muy bien, pues esa noche la luna iluminaba, haciendo que todo fuera muy claro. Vi cómo caminaba hacia donde yo estaba. Este animal iba gruñendo. Yo di el grito más aterrador y más fuerte que había dado en toda mi vida. Escuché abrir las puertas del cuarto de mis padres. Ellos salieron gritando. Preguntaban qué era lo que me pasaba. De pronto recuerdo que me despertó el olor del alcohol. Un olor a hierbas que mi mamá me ponía en la nariz para despertarme, pues me desmayé. Ellos también vieron este animal que huyó cuando salieron. El resto de la noche, mi padre no durmió. Estuvo sentado en la cocina con un quinqué y con el machete en la mano. Mamá estuvo con nosotras en el cuarto con un rosario entre las manos, rezando. Por la mañana amanecimos con la novedad de que a uno de los hijos de Porfirio algo lo había atacado. Un animal. Pero las heridas que le había provocado no habían sido mortales. Lo habían llevado al pueblo más cercano para que lo atendiera un doctor. La gente estaba asustada y harta de lo que estaba pasando. Ahí en ese rancho ya no era vida estar así. Apenas se ocultaba el sol, todo el mundo se encerraba en sus casas. Nadie salía.
Los hombres tenían miedo de subir al cerro, miedo de trabajar en sus tierras, a bajar la leña. Sentían que este animal les iba a hacer algo. Don Porfirio estaba muy enojado, pero no hizo nada. Ese silencio de él no era normal. El no hacer nada y no decir nada significaba algo. Se venía una tempestad. Don Porfirio tenía un hijo llamado Joaquín, de unos 21 años. Este joven tenía dos amigos, Arnulfo de 17 y Elpidio de 22. Estos dos jóvenes iban todas las tardes a casa de Porfirio. Días después yo fui mejorando hasta estar casi completamente bien. Una mañana había un gran alboroto en todo el rancho. Algo increíble había pasado. Doña Paula estaba muerta. Alguien había acabado con su vida. ¿Cómo era esto posible? ¿Quién había sido que pudo contra ella? Pronto se supo quién fue. 3 jóvenes, el hijo de Porfirio y los 2 amigos de este. La mañana de ese día entraron a su casita y acabaron con ella. Toda la gente muy incrédula iba a ver si era cierto. Yo, siendo una niña y con mucha curiosidad, también fui con mis hermanas. Al llegar ahí, a la casa de esta señora, ya había mucha gente. Me arrimé para ver por las rendijas que tenía la casa. Ahí estaba tirada en el suelo de su cocina, con muchas heridas en sus manos, en su espalda. Ese día el encargado del orden mandó a un señor a avisar a las autoridades lo que había pasado, pero éstas llegaron hasta la tarde. El hijo de Porfirio contó antes de irse de este rancho que cuando entraron a la casa de Paula, allí estaba ella. La sorprendieron, pero ella sabía a lo que iban. Les dio mucha pelea. Contaron que cuando estaban en el forcejeo, de la nada aparecieron 2 enormes perros, que ellos al tratar de llegar a ella para hacerle daño, los perros se atravesaban. El hijo de Porfirio llevaba un puñal. Cada que trataba de dañar a Paula, los perros se atravesaban, como si su piel fuera de plástico muy duro. No los pasaba absolutamente nada. Doña Paula gritaba: «Ahora, cabrones, este es el momento cuando deben de ayudarme. Ahorita es cuando los necesito». Doña Paula no sabía que estos jóvenes llevaban muchos amuletos preparados, oraciones que tenían que decir y que les iban a ayudar a ellos. Al momento de estar ahí peleando, estos jóvenes creían que ellos iban a ser los muertos, pues estos perros no dejaban que se le acercaran a esta señora. Elpidio sacó un papel y empezó a decir una oración que le dio don Porfirio. Al momento de decirla, no supieron ni qué se hicieron estos perros, y entonces sí, pudieron acabar al fin con Paula. Le quitaron la vida. Se dirigieron a un cuartito que tenía Paula. Ahí encontraron un gran altar a Satanás, y en unas ollas muy grandes de barro había muchos fetiches, muchas cosas. Ellos agarraron estas ollas cargándolas, dejaron el cuerpo inerte de Paula, bajaron a la barranca, hicieron una fogata y empezaron a quemar todo aquello. Contaban estos jóvenes que era algo increíble. Había un gran muñeco que ellos decían que era el padre de todos los demás muñecos, ya que era mucho más grande. Este muñeco ellos lo ponían en el fuego, y el muñeco brincaba. De un salto se salía de las llamas. «Tú aquí te vas a quemar con todos los demás», le decían. Tomaron unos palos y los sostuvieron ahí en el fuego hasta que se derritió. Mientras tanto, Porfirio y su familia cargaban todo en una carreta y se iban de ahí. Igual los otros amigos del hijo de Porfirio. Dejaban todo, sus casitas, sus tierras. Pero Porfirio tuvo su venganza. El hijo que había herido a aquella fiera ya estaba bien.
Nadie trató siquiera de detenerlos. Sabían que se tenían que ir de ese lugar, pues Paula tenía 2 hermanos de muy mala reputación. Sabían que si se quedaban en aquel lugar, estos tomarían venganza. Mis padres siguieron por un tiempo más en aquel lugar olvidado por Dios, pues no teníamos para dónde ir. Con el tiempo nos fuimos de ahí. Hicimos vida en otro lugar. Poco a poco el rancho se fue quedando solo. Solo quedaron las leyendas, los recuerdos. Yo siempre le estuve muy agradecida a doña Macaria, pues sin su ayuda yo no estuviera viva. Nunca olvidé lo que me pasó y siempre recordé que si existe lo bueno, existe lo malo. Mucha gente que vivió en ese lugar no era lo que aparentaba ser. Hacían muchas cosas malas, por envidia, por coraje, por celos. Después de muchos años supe que unas personas que andaban en el cerro mirando una cueva encontraron restos humanos. Tal vez esos restos eran de Pedrito, un niño que no tenía por qué pagar por cosas que pidió y que hizo su padre. Hoy a mis 80 años, solo les puedo dar un consejo. No hagan cosas sin saber cuáles van a ser las consecuencias, cuál va a ser el pago. Porque a veces el pago no es dinero. A veces el pago puede ser muy caro, más de lo que creemos. Gracias. Les agradezco de corazón tomarse el tiempo para leer las vivencias que traen a mi mente recuerdos dolorosos. Algunos no lo son tanto, algunos muy bonitos. Gracias, querida familia.